En la quietud de la noche, el Océano Pacífico es un desierto de tinta negra, un abismo indiferente que se extiende hasta un horizonte invisible. Sobre esta vasta extensión, un gigante de acero de 9.000 toneladas se desliza por el agua, una silueta de poder y precisión estadounidense. Es el USS Fitzgerald, un destructor de misiles guiados, una fortaleza flotante que vale más de $1.000 millones, tripulada por los hombres y mujeres más disciplinados del mundo. A bordo, la mayoría de los 300 marineros duermen, confiando en la tecnología de vanguardia y en el pequeño equipo de vigilantes en el puente que los protege. La fecha es el 17 de junio de 2017. La hora, la 1:30 de la madrugada. Un momento en que el mundo parece estar en pausa, suspendido entre un día y el siguiente. El mar está en calma, las estrellas son agudas y claras, y el zumbido de los motores de la turbina de gas del barco es una nana constante y tranquilizadora. Este buque es una maravilla de la ingeniería, un pináculo de la tecnología militar diseñado para enfrentarse a cualquier enemigo, para detectar amenazas a cientos de kilómetros de distancia y neutralizarlas con una velocidad y precisión aterradoras. Pero en la inmensidad del océano, no todas las amenazas son misiles o submarinos enemigos. A veces, el peligro es mucho más simple, mucho más grande y terriblemente cercano. A estribor, sin ser detectado adecuadamente, otro gigante se mueve a través de la misma oscuridad. No es un buque de guerra, sino un caballo de batalla del comercio mundial, un portacontenedores filipino llamado ACX Crystal, cargado con más de 1.000 contenedores y desplazando casi 30.000 toneladas. Es 3 veces más pesado que el buque de guerra, un ariete de acero sin la agilidad ni la intención de un depredador. En el puente del Fitzgerald, una serie de pequeñas suposiciones erróneas, una cadena de distracciones y una trágica falta de conciencia están a punto de unirse en un único y catastrófico momento. La tecnología que podía ver a través del horizonte no logró alertar a la tripulación de la montaña de acero que se les venía encima. La vigilancia humana, el último y más crucial sistema de defensa, falló. Lo que sucedió a continuación no fue una batalla, sino una colisión brutal y ciega, un accidente que nunca debería haber ocurrido y que conmocionaría a la armada más poderosa del mundo hasta la Medementara. Este no es solo el relato de un accidente naval, es la historia de cómo un gigante de $1.000 millones fue puesto de rodillas por un error humano, la historia de la lucha desesperada por la supervivencia en compartimentos inundados y la desgarradora realidad del sacrificio. Es la crónica de un desastre que costó 7 vidas y $500 millones en reparaciones, pero lo más importante es un testimonio del espíritu indomable de los marineros que, enfrentados a un infierno de agua y oscuridad, lucharon para salvar a su barco y a sus compañeros. El USS Fitzgerald, con el número de casco DDG-62, no es simplemente un barco, es una declaración flotante del poderío naval estadounidense. Perteneciente a la formidable clase Arleigh Burke, es uno de los destructores más avanzados jamás construidos. Su silueta angular no es un mero capricho estético. Está diseñada para la furtividad, para reducir su sección transversal de radar y convertirlo en un fantasma para los sistemas enemigos. En su corazón late el sistema de combate Aegis, un nexo computarizado de radares, sensores y sistemas de armas que representa uno de los escudos defensivos más sofisticados del planeta. Su pieza central, el radar SPI-A1, puede rastrear simultáneamente más de 100 objetivos, desde misiles que rozan las olas hasta satélites en órbita baja. Este barco fue diseñado para ser un guardián, para proyectar una burbuja de protección sobre un grupo de ataque de portaaviones o para defender a naciones aliadas de un ataque con misiles balísticos. Su arsenal es igualmente impresionante, con 90 celdas en su sistema de lanzamiento vertical capaces de disparar una diversa gama de misiles, desde Tomahawks para ataque a tierra hasta misiles estándar para defensa aérea y cohetes antisubmarinos. Pero toda esta tecnología, todo este poder de fuego, depende enteramente del elemento humano. La tripulación del Fitzgerald, como la de cualquier buque de la Armada, es una comunidad muy unida, una ciudad vertical en el mar. Son jóvenes de pueblos pequeños y grandes ciudades de todo Estados Unidos,
que han pasado por un entrenamiento riguroso para convertirse en especialistas en sus respectivos campos: técnicos de radar, operadores de sonar, ingenieros, cocineros y oficiales de navegación. Viven y trabajan en condiciones de hacinamiento, compartiendo espacios reducidos y enfrentándose a la monotonía de largos despliegues, salpicada por la adrenalina de los ejercicios de alta intensidad. Su misión en el verano de 2017 era de vital importancia, operando desde su puerto base en Yokosuka, Japón, en una de las regiones más estratégicamente tensas del mundo. Patrullaban las aguas del Mar de Japón y el Mar de China Meridional, una presencia visible del compromiso de Estados Unidos con la estabilidad regional. Para ellos, navegar por estas rutas marítimas, unas de las más transitadas del planeta, era una rutina. El constante desfile de buques de carga, petroleros y barcos de pesca era el telón de fondo de su vida diaria. Esta misma rutina, sin embargo, puede generar un peligroso subproducto: la complacencia. La confianza en sus sistemas superiores y en su entrenamiento de élite podía crear la falsa sensación de que eran inmunes a los peligros mundanos que acechaban a las embarcaciones menores. No se daban cuenta de que en el complejo baile del tráfico marítimo, las leyes del mar no distinguen entre un buque de guerra de $1.000 millones y un carguero oxidado. La física es una amante imparcial, y la inercia es su ley más implacable. En esa fatídica noche de junio, el Fitzgerald no era un depredador en busca de un enemigo. Era simplemente otro barco en un mar oscuro, sujeto a las mismas reglas y a los mismos riesgos que todos los demás. La tripulación que estaba de guardia, el equipo del puente, tenía la vida de todos sus compañeros en sus manos, una responsabilidad sagrada que se les había confiado. No sabían que su vigilancia estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más brutal imaginable, no por un adversario, sino por un gigante comercial que se deslizaba silenciosamente hacia ellos en la oscuridad. El ACX Crystal no poseía la gracia letal ni la tecnología avanzada del USS Fitzgerald. Era una criatura de un universo completamente diferente, el mundo del comercio global. Construido en 2008, este portacontenedores con bandera filipina era una bestia de carga, una mula de los mares diseñada con un único propósito: transportar la mayor cantidad de mercancías de un punto A a un punto B de la manera más eficiente posible. Medía 222 metros de largo, más del 70% más largo que el destructor estadounidense, y su tonelaje bruto era de casi 30.000 toneladas, empequeñeciendo las 9.000 toneladas del buque de guerra. Cuando estaba completamente cargado, representaba una masa colosal de acero y carga, una fuerza de la naturaleza con una inercia tremenda. Su proa bulbosa, diseñada para mejorar la eficiencia del combustible al reducir la resistencia del casco en el agua, se convertía, en el contexto de una colisión, en un arma devastadora, una punta de lanza submarina capaz de perforar el acero militar con una facilidad aterradora. Su tripulación, a diferencia de la del Fitzgerald, no estaba compuesta por personal militar entrenado para el combate, sino por marineros mercantes civiles. Su trabajo consistía en mantener el rumbo, vigilar el motor y asegurarse de que su preciosa carga llegara a su destino de forma segura y puntual. Navegaban por las mismas aguas, utilizaban equipos de radar y navegación similares, y estaban obligados por las mismas regulaciones internacionales para la prevención de abordajes en el mar, comúnmente conocidas como el Colrex. Estas rutas marítimas frente a la costa de Japón son como las autopistas interestatales del océano. El tráfico es denso, incesante y se mueve en todas direcciones. De noche, el mar se convierte en un complejo tapiz de luces. Luces blancas de tope, luces verdes de estribor, luces rojas de babor y las luces amarillas de los buques de remolque. Cada luz, cada configuración, cuenta una historia al ojo entrenado: el tamaño del barco, su dirección, si está en marcha o anclado. Para el marino experimentado, leer estas luces es un segundo instinto, un lenguaje universal que trasciende las barreras del idioma. El ACX Crystal, en su rumbo hacia Tokio, era solo uno de los cientos de puntos de luz en el radar esa noche. No,
representaba una amenaza. No tenía intenciones hostiles. Era simplemente otro trabajador en la economía global, moviéndose con una previsibilidad constante. Sin embargo, su tamaño y su falta de maniobrabilidad lo convertían en un peligro inherente. Un barco de ese tamaño no puede detenerse rápidamente ni girar en un instante. Una vez que su rumbo está fijado y su velocidad establecida, se necesita una distancia y un tiempo considerables para alterar su trayectoria. Esta falta de agilidad contrastaba marcadamente con el Fitzgerald, un barco diseñado para realizar giros cerrados a alta velocidad y acelerar y desacelerar con una rapidez asombrosa. Esta misma superioridad, esta agilidad, pudo haber contribuido a una falsa sensación de seguridad en el puente del destructor. Quizás creyeron que siempre podrían apartarse del camino a tiempo, que eran los dueños de su destino en cualquier encuentro cercano. Pero la noche del 17 de junio subestimaron fatalmente la simple y brutal física de la masa y el impulso. El gigante comercial no necesitaba tecnología de sigilo ni misiles. Su mero tamaño y su rumbo inquebrantable eran suficientes para convertirlo en el instrumento de una tragedia que se estaba gestando lentamente, minuto a minuto, en la oscuridad oceánica. En las entrañas del USS Fitzgerald, en el Centro de Información de Combate, o CIC, los operadores de radar observaban un mundo electrónico, un mapa digital donde los barcos amigos y los contactos desconocidos aparecían como símbolos abstractos. Pero la responsabilidad final de la navegación segura del barco recaía en un pequeño grupo de personas en el puente, varios niveles más arriba, expuestos a la noche real. El puente de un destructor de la Armada es un lugar de calma concentrada y profesionalismo. Es el cerebro y los ojos de la nave. En esa noche de junio, el equipo de guardia estaba compuesto por el oficial de cubierta, responsable de la navegación segura del buque, el contramaestre de guardia, que supervisaba a los vigías y al timonel, el timonel, que manejaba físicamente el timón, y los vigías, apostados en las alas del puente con binoculares, cuya tarea era escanear incansablemente el horizonte en busca de cualquier cosa que los sensores electrónicos pudieran pasar por alto. El comandante del barco, el capitán, no estaba en el puente en ese momento. Como es habitual en las operaciones de rutina en aguas abiertas, estaba en su camarote, confiando en que su equipo de guardia lo alertaría de cualquier peligro potencial. Esta delegación de autoridad es la piedra angular de las operaciones navales, una cadena de confianza y responsabilidad que se extiende desde el marinero más joven hasta el oficial al mando. Sin embargo, en las horas previas a la 1:30 am, esta cadena de confianza comenzó a oxidarse con una serie de fallas sutiles pero críticas. El mar, aunque concurrido, no presentaba un desafío de navegación particularmente complejo para un equipo, bien entrenado. Pero esa noche, el equipo del puente del Fitzgerald estaba plagado de deficiencias. Las investigaciones posteriores revelarían una inquietante falta de supervisión, una pérdida de conciencia situacional y una preocupante falta de cumplimiento de los procedimientos básicos de navegación. Los vigías, los ojos humanos del barco, estaban fallando en su deber. No informaron adecuadamente de la posición y el rumbo de los barcos cercanos. En el puente, el oficial de cubierta y su equipo se obsesionaron con ciertos contactos en el radar, mientras ignoraban o malinterpretaban a otros, incluido el que más importaba, el ACX Crystal. El gigantesco portacontenedores era visible tanto en el radar como a simple vista, pero el equipo del puente no pareció comprender la amenaza que representaba. Lo vieron, pero no lo percibieron. No calcularon correctamente su rumbo y velocidad, ni se dieron cuenta de que estaban en una trayectoria de colisión convergente. Se perdieron múltiples oportunidades cruciales para tomar una acción evasiva simple y temprana. Un pequeño cambio de rumbo 10 o 15 minutos antes del impacto habría evitado el desastre por completo. Un aumento o disminución de la velocidad habría alterado la geometría del encuentro. Pero no se hizo nada. El equipo permaneció pasivo, observando cómo se desarrollaba la catástrofe en cámara lenta, aparentemente paralizado por la indecisión, o peor aún, por la ignorancia. Esta no fue una falla momentánea, sino una degradación gradual de la vigilancia durante un periodo crítico.
fue una tormenta perfecta de factores humanos: fatiga, falta de experiencia, mala comunicación y una cultura en el puente que no fomentaba que los subalternos cuestionaran las decisiones o la inacción de sus superiores. El sofisticado buque de guerra, con todos sus sistemas avanzados, era tan ciego como un cíclope en la oscuridad, no por una falla en su tecnología, sino por una profunda y trágica falla en su equipo humano. La calma en el puente era una ilusión, una fachada que ocultaba la mortal incompetencia que estaba llevando al USS Fitzgerald directamente hacia el desastre. La tragedia del USS Fitzgerald no fue el resultado de un único error catastrófico, sino de una muerte por 1000 pequeños cortes, una cascada de fallas que se acumularon hasta que el desastre fue inevitable. La raíz del problema, como concluyó la investigación de la Armada, fue un profundo fracaso en seguir los principios fundamentales de la marinería y el reglamento internacional para prevenir abordajes en el mar, COLREGS. Estas reglas no son meras sugerencias, son las leyes del océano, diseñadas para crear un sistema predecible de movimiento que todos los marinos puedan entender y seguir. Una de las reglas más fundamentales es determinar si existe riesgo de abordaje. El equipo del puente del Fitzgerald no hizo esto de manera efectiva. A pesar de que el ACX Crystal estaba visible en sus sistemas y a simple vista no tomaron demoras de compás precisas para ver si el rumbo del otro barco se mantenía constante, una señal inequívoca de una posible colisión. Además, el COLREGS establece una clara jerarquía de responsabilidad en los encuentros entre buques. En esta situación particular, con el ACX Crystal acercándose por estribor, el lado derecho, el Fitzgerald era el buque que cede el paso. Tenía la obligación de tomar una acción temprana y sustancial para mantenerse bien apartado del otro barco, que era el buque que sigue a rumbo. El Fitzgerald no cedió el paso. En cambio, mantuvo su rumbo y velocidad, aparentemente esperando que el otro barco maniobrara. Esta fue una violación fundamental de las reglas. Las acciones que finalmente tomaron fueron demasiado pequeñas y demasiado tardías. Apenas unos minutos antes de la colisión, ordenaron un aumento de la velocidad y un giro a estribor, pero para entonces ya era inútil. La inercia de ambos buques era demasiado grande. La investigación también descubrió una alarmante falta de comunicación. El equipo del puente no se comunicó eficazmente entre sí. Los vigías no comunicaron sus observaciones, y el oficial de cubierta no articuló un plan claro. Tampoco hicieron ningún intento de comunicarse con el ACX Crystal por radio VHF, una acción estándar si existe confusión sobre las intenciones de otro barco. Podrían haber llamado al portacontenedores, preguntado por su rumbo e intenciones y coordinado un paso seguro. No lo hicieron. Este silencio por radio fue quizás uno de los fracasos más desconcertantes de todos. Para agravar estos errores, había una sobreconfianza paralizante en la tecnología. El equipo del puente parecía más centrado en los símbolos abstractos de su radar que en el mundo real fuera de las ventanas. No lograron reconciliar la información electrónica con la evidencia visual de sus propios ojos. Un marinero experimentado sabe que la tecnología puede fallar o ser malinterpretada, y que no hay sustituto para una vigilancia visual atenta. En esencia, la tripulación del puente del Fitzgerald había perdido la conciencia situacional. No sabían dónde estaban en relación con los otros barcos, no entendían el riesgo que enfrentaban y no tomaron las medidas adecuadas para mitigarlo. Fue un fracaso total de la marinería básica, un colapso de la disciplina y el procedimiento en el entorno más crítico. La Armada de los Estados Unidos entrena a sus marineros para ser los mejores del mundo, pero esa noche, en el puente del DDG-62, ese entrenamiento falló por completo. La cadena de errores fue larga e ininterrumpida y condujo inexorablemente a un punto de no retorno donde la física tomaría el control con consecuencias devastadoras. El impacto, cuando llegó a la 1:30 am, no fue un estruendo explosivo, sino un sonido profundo y desgarrador de metal torturado, un gemido gutural que resonó a través de las 9000 toneladas del casco de acero del Fitzgerald. Para los que estaban en el puente, fue un momento de terror y comprensión repentina.
vieron la proa bulbosa del ACX Crystal, una pared de acero que emergía de la oscuridad, elevándose sobre ellos antes de estrellarse contra el costado de estribor del destructor, justo debajo del puente. La fuerza de la colisión fue inimaginable. El portacontenedores, con su masa superior, actuó como un martillo de demolición, aplastando y desgarrando la superestructura del Fitzgerald. El barco se escoró violentamente, arrojando a los marineros de sus pies y lanzando equipos sueltos por los compartimentos. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo gran parte del barco en una oscuridad repentina y caótica, solo interrumpida por el resplandor rojo de la iluminación de emergencia. El camarote del capitán, ubicado directamente en la zona de impacto, fue destruido. El capitán fue arrojado de su litera y quedó atrapado por una puerta y un casillero derrumbados, colgado del costado del barco con heridas graves, luchando por su vida mientras su barco se inundaba a su alrededor. Pero la verdadera devastación ocurrió debajo de la línea de flotación. La proa bulbosa del ACX Crystal, diseñada para cortar el agua, actuó como una lanza submarina. Perforó el casco del Fitzgerald, abriendo una enorme brecha de 4 por 5 metros. No era una grieta, era una caverna. El mar, antes un compañero de viaje, se convirtió en un enemigo violento, irrumpiendo en el barco con una fuerza implacable. Miles de galones de agua de mar fría y oscura se vertieron en el barco cada segundo, inundando múltiples compartimentos casi instantáneamente. Para los marineros que dormían en sus literas en los compartimentos de atraque directamente afectados, el despertar fue un apocalipsis. El sonido del metal retorciéndose fue seguido inmediatamente por una oleada de agua que los arrancó de sus camas, sumergiéndolos en una oscuridad helada y caótica. El agua subió tan rápido que muchos tuvieron apenas unos segundos para reaccionar. El barco, un símbolo de seguridad y poder, se había convertido en una trampa mortal. La colisión cortó los sistemas de energía y comunicación, aislando a las diferentes secciones del barco entre sí. Las alarmas sonaron, mezclándose con el rugido del agua entrante y los gritos de los heridos. El entrenamiento de control de daños, practicado sin cesar en simulacros, se enfrentaba ahora a la prueba definitiva. El USS Fitzgerald estaba gravemente herido, sangrando agua de mar en su interior, y luchaba por mantenerse a flote. La tripulación, conmocionada y desorientada, se vio inmersa en una batalla desesperada, no contra un enemigo extranjero, sino contra el océano mismo. Su barco estaba roto, su cadena de mando destrozada, y su supervivencia dependía ahora de actos individuales de coraje y de la fuerza de su entrenamiento en la hora más oscura. La brecha en el casco del USS Fitzgerald no fue una simple fuga. Fue una herida mortal que desató el poder del océano dentro de la nave. El agua no se filtró, irrumpió. La presión del mar a esa profundidad convirtió la abertura en la boquilla de una manguera de bomberos de tamaño titánico, arrojando un torrente de agua helada hacia el corazón del barco. El compartimento más afectado fue el Berthing 2, un espacio de atraque donde dormían docenas de marineros. El agua entró con tal violencia que el nivel subió del suelo al techo en un lapso de 30 a 60 segundos. Imaginen la escena. Una oscuridad total, el rugido ensordecedor del agua y el impacto helado del océano. Los marineros fueron arrancados de sus literas, sus sueños destrozados por un tsunami contenido. Los casilleros de metal, las mesas y las sillas se convirtieron en proyectiles mortales, arrastrados por la corriente junto con los cuerpos de sus compañeros. El agua estaba llena de escombros y de un lodo aceitoso de combustible y otros fluidos de los equipos rotos, lo que hacía casi imposible ver o respirar. La lucha por la supervivencia que se desató en ese espacio confinado fue primordial y desesperada. Los marineros lucharon contra la corriente, tragando agua salada, desorientados en un espacio que conocían íntimamente pero que ahora era un laberinto acuático y mortal. Buscaban a tientas las escaleras, las escotillas, cualquier cosa que los llevara hacia arriba, hacia el aire. Mientras tanto, en otras partes del barco, la inundación se extendía. La sala de radio, un centro neurálgico de comunicaciones,
quedó completamente sumergida en cuestión de minutos. El agua también se vertió en la sala de máquinas auxiliar número 1, amenazando con cortocircuitar los generadores eléctricos y dejar al barco completamente a oscuras y sin energía. Esto habría sido una sentencia de muerte, ya que la energía es esencial para las bombas que se utilizan para combatir las inundaciones. Los equipos de control de daños, los bomberos del barco, entraron en acción. Tropezando en la oscuridad, con el barco escorado peligrosamente, se movieron para evaluar el daño y contener la inundación. Su entrenamiento les decía que la primera prioridad era establecer los límites de la inundación, cerrando las escotillas y puertas estancas para evitar que el agua se extendiera más y hundiera la nave. Este principio, fundamental del control de daños, es brutal en su lógica. A veces, para salvar el barco, hay que sacrificar un compartimento, y con él a cualquiera que siga dentro. La tripulación del Fitzgerald se enfrentaba ahora a una serie de decisiones imposibles, tomadas en segundos, que tendrían consecuencias de vida o muerte. La batalla ya no era sobre navegación o vigilancia. Era una lucha visceral contra la física del desplazamiento y la flotabilidad. El océano estaba reclamando el barco, y cada marinero a bordo, desde el más joven hasta el más experimentado, tuvo que unirse a la lucha para evitar que su hogar de acero se convirtiera en una tumba en el fondo del mar. La inundación no solo amenazaba con hundir la nave, sino que también la estaba paralizando, destruyendo su capacidad para comunicarse, para moverse y para defenderse. El poderoso destructor estaba indefenso, a merced de las olas, con su tripulación librando una guerra desesperada en su interior. En medio del caos y la oscuridad que envolvían el Berthing 2, un pequeño grupo de marineros logró encontrar el camino hacia la única salida, una escalera que conducía a una escotilla en el nivel superior. Empapados, heridos y luchando contra una corriente que intentaba arrastrarlos de vuelta al abismo acuático, subieron, ayudándose unos a otros en la negrura. Cuando llegaron a la pequeña plataforma en la parte superior de la escalera, se dieron cuenta del horror de su situación. El agua subía implacablemente detrás de ellos, llenando el hueco de la escalera. Debajo de ellos, en la oscuridad inundada, estaban sus compañeros, sus amigos, sus hermanos de armas. Oyeron gritos pidiendo ayuda, pero no podían ver nada. Sabían que volver a entrar en el agua era un suicidio casi seguro. En el otro lado de la escotilla, en el pasillo del nivel principal, los equipos de control de daños se enfrentaban a su propia decisión angustiosa. El agua ya se estaba filtrando por los bordes de la escotilla, una señal de que la inundación estaba a punto de extenderse a otras partes críticas del barco. El procedimiento estándar, la doctrina grabada en sus mentes a través de innumerables simulacros, era clara. Debían cerrar y asegurar la escotilla para contener la inundación, pero sabían que había marineros atrapados debajo. El contramaestre a cargo en esa sección del barco se enfrentó a una elección que ningún líder debería tener que hacer. Podía mantener la escotilla abierta, con la esperanza de que alguien más pudiera salir, pero arriesgándose a que la inundación se extendiera sin control y hundiera todo el barco, matando a todos a bordo. O podía dar la orden de cerrar la escotilla, salvando el barco y a la mayoría de la tripulación, pero condenando a los que quedaban en el Berthing 2 a una tumba acuática. Era una ecuación brutal, un cálculo de vidas que tuvo que hacerse en el calor del momento, con el rugido del agua como banda sonora. Finalmente, con el agua, lamiendo sus pies en el pasillo, se tomó la decisión. La pesada escotilla de acero fue cerrada de golpe. Los pestillos se giraron, sellando el compartimento. El sonido de los pestillos al encajar fue un veredicto, una sentencia final. Para los marineros que habían escapado, fue un momento de alivio y de culpa insoportable. Estaban vivos, pero el sonido de los gritos de sus amigos, ahora silenciados por una puerta de acero, los perseguiría para siempre. Para el equipo de control de daños, fue un acto de deber terrible pero necesario. Siguieron su entrenamiento, tomaron la decisión difícil pero correcta para la supervivencia general de la nave. Este único acto, el cierre de una escotilla, encapsula la naturaleza despiadada de la supervivencia en el mar.
No hay lugar para el sentimentalismo cuando se lucha contra el océano. Las decisiones son binarias y las consecuencias absolutas. Al sellar ese compartimento, la tripulación del Fitzgerald pudo haber perdido a 7 de los suyos, pero ganaron la oportunidad de salvar a los casi 300 restantes y a su barco herido. Fue un acto de sacrificio colectivo, una herida autoinfligida para evitar una fatalidad mayor, y un momento que definiría la tragedia y el heroísmo de esa noche. Con la inundación en los compartimentos de estribor contenida, aunque a un costo terrible, la batalla por la supervivencia del USS Fitzgerald apenas comenzaba. El barco estaba peligrosamente escorado a estribor, con una inclinación de 5 grados que hacía que caminar por las cubiertas fuera como escalar una colina. Habían perdido energía en secciones vitales de la nave, y lo que es más alarmante, la inundación en la sala de máquinas auxiliar amenazaba con dejar al barco completamente a la deriva y sin energía. Aquí es donde el entrenamiento incesante de la tripulación cobró vida. En la oscuridad y el caos, los ingenieros y los equipos de control de daños se convirtieron en los salvadores de la nave. Dirigidos por suboficiales y oficiales jóvenes que se vieron obligados a asumir roles de liderazgo mucho más allá de su rango, comenzaron a contraatacar. Equipos equipados con bombas portátiles, llamadas P-100, se adentraron en los espacios parcialmente inundados. El humo de los motores diésel de estas bombas llenaba los pasillos, haciendo que la respiración fuera difícil y la visibilidad casi nula. Los marineros trabajaban en el agua hasta la cintura, el agua fría y contaminada con combustible, luchando por colocar las mangueras de succión y dirigir el agua de vuelta al océano del que provenía. Cada galón bombeado fuera del barco era una pequeña victoria. Mientras tanto, otros equipos trabajaban para reforzar los mamparos y las escotillas que contenían la inundación. Utilizaban puntales de madera y metal, martillándolos en su lugar para crear soportes adicionales contra la inmensa presión del agua. Un mamparo que cediera, una escotilla que fallara, y la inundación comenzaría de nuevo, deshaciendo todo su arduo trabajo. En la sala de máquinas principal, los ingenieros trabajaban febrilmente para mantener los generadores en línea. Reconfiguraron los cuadros eléctricos, aislando los circuitos dañados para desviar la energía a los sistemas esenciales, principalmente las bombas de achique y el equipo de navegación. Fue un trabajo tenso y peligroso, realizado en un ambiente de ruido ensordecedor y con el constante temor de un cortocircuito que pudiera provocar un incendio. El fuego, además de la inundación, es el peor enemigo de un barco. La tripulación lo sabía y trabajaba con una precisión y un cuidado extraordinarios, a pesar de las condiciones. La lucha duró horas, una batalla agotadora librada en los corredores claustrofóbicos y los espacios de maquinaria del barco. No hubo un único momento de victoria, sino una serie de pequeños triunfos. Una bomba que se pone en marcha, un puntal que se mantiene firme, una luz que vuelve a encenderse. Fue un testimonio de la resiliencia humana y de la eficacia del entrenamiento militar. Estos marineros no eran superhombres, eran jóvenes estadounidenses que, cuando se enfrentaron a la peor pesadilla de un marinero, recurrieron a su formación y a su confianza mutua. Trabajaron juntos, comunicándose con gritos por encima del ruido, confiando en que la persona que estaba a su lado haría su trabajo. Esta lucha colectiva, este esfuerzo unificado en las entrañas del barco herido, fue lo que finalmente cambió el rumbo de la batalla. Lentamente, dolorosamente, comenzaron a hacer retroceder al océano. La escora del barco comenzó a disminuir, las bombas comenzaron a ganar terreno a la inundación y la energía se estabilizó. El USS Fitzgerald, aunque destrozado y mutilado, iba a sobrevivir. No por su tecnología avanzada o sus armas poderosas, sino por el coraje y la determinación de su tripulación. En medio de la catástrofe surgieron héroes. No eran figuras míticas, sino marineros comunes que se encontraron en circunstancias extraordinarias y actuaron con un coraje excepcional. Su valentía no fue impulsiva, sino el producto de una profunda lealtad a sus compañeros y a su barco. Uno de los primeros actos de heroísmo provino de los marineros que lograron escapar del infierno acuático del Berthing II.
En lugar de buscar seguridad, se dieron la vuelta y se unieron a los esfuerzos de control de daños. Empapados, temblando de frío y conmoción, y sabiendo que sus amigos estaban atrapados debajo, canalizaron su dolor y su adrenalina en la tarea de salvar el barco. Ayudaron a llevar equipos, a tender mangueras y a reconfortar a los heridos, su presencia un poderoso recordatorio de lo que estaba en juego. El jefe de control de daños, un suboficial superior, se convirtió en una figura central en la lucha. Se movía por todo el barco, su voz tranquila y autoritaria cortando el caos. Coordinaba los equipos, evaluaba los daños y tomaba decisiones críticas bajo una presión inmensa. En un momento dado, entró personalmente en un compartimento parcialmente inundado y lleno de humo para asegurarse de que una bomba estuviera funcionando correctamente, arriesgando su propia seguridad para supervisar el esfuerzo. Arriba, en el puente destrozado, los oficiales subalternos se vieron obligados a tomar el mando. Con el capitán gravemente herido y la cadena de mando fracturada, un joven teniente asumió el control de la nave. A pesar de la conmoción y la presión, coordinó la respuesta de emergencia, estableció comunicaciones con el exterior y comenzó el lento proceso de evaluar la situación. Su capacidad para mantener la calma y liderar en medio del desastre fue fundamental para evitar que la situación se deteriorara aún más. Quizás el heroísmo más conmovedor fue el de aquellos que lucharon por rescatar a sus compañeros. Varios marineros, al darse cuenta de que el camarote del capitán había sido destruido, formaron un equipo de rescate improvisado. Se abrieron paso a través de los escombros retorcidos, utilizando mazos y palancas para forzar las puertas atascadas. Encontraron a su capitán atrapado y sangrando, y trabajaron juntos para liberarlo y llevarlo al puesto de socorro, salvando su vida. Estos actos no fueron aislados. Por todo el barco, los marineros se cuidaban unos a otros. Ayudaban a los heridos a llegar a los puestos médicos improvisados. Compartían equipos de respiración en los espacios llenos de humo. Se daban palabras de aliento, manteniendo la moral alta en las horas más oscuras. Este no era el tipo de heroísmo que se ve en las películas, con hazañas sobrehumanas. Era un heroísmo más profundo y real. El heroísmo de la resistencia, del deber y de la camaradería. Era la encarnación del credo del marinero. Barco, compañero, yo. En esa noche, la tripulación del USS Fitzgerald vivió ese credo. Pusieron la supervivencia de su barco y de sus compañeros por encima de su propia seguridad. Fueron estas innumerables acciones de valentía individual y colectiva las que transformaron una tragedia inevitable en una historia de supervivencia y un testimonio del carácter de la Marina estadounidense. El sol de la mañana del 17 de junio reveló una escena espantosa. El USS Fitzgerald, antes un buque de guerra impecable y amenazador, era ahora un despojo lisiado. Un enorme agujero desfiguraba su costado de estribor, con placas de acero arrancadas y retorcidas como si fueran de papel. Los cables y las tuberías colgaban de la herida abierta, y toda la superestructura alrededor del puente estaba aplastada y deformada. El barco estaba a flote, pero apenas. Con sus propios motores de propulsión fuera de servicio debido a la inundación, era un gigante indefenso. La tripulación, exhausta tras una noche de lucha infernal, había logrado estabilizar el barco, pero no podían llevarlo a casa por sus propios medios. La ayuda estaba en camino. La Guardia Costera japonesa, alertada por las llamadas de socorro, fue la primera en llegar al lugar. Sus barcos se acercaron al destructor herido, ofreciendo asistencia médica y apoyo. Poco después, llegaron remolcadores comerciales y otros buques de la Armada estadounidense que se encontraban en la zona. Comenzó la lenta y penosa procesión de vuelta a su puerto base en Yokosuka. Remolcado a una velocidad agónica de unos pocos nudos, el viaje de regreso del Fitzgerald fue un desfile sombrío. A medida que se acercaba a la costa, la magnitud del desastre se hizo visible para el mundo. Las imágenes del destructor destrozado, inclinado en el agua, conmocionaron a la opinión pública y a la comunidad naval. Era inconcebible que uno de los buques de guerra más avanzados del mundo pudiera sufrir un daño tan devastador
en una colisión con un buque mercante. La llegada a Yokosuka fue un momento de profunda tristeza y solemnidad. Las familias de los tripulantes se habían reunido en el muelle, esperando ansiosamente noticias de sus seres queridos. Vieron cómo el barco entraba en el puerto, no con el orgullo y la potencia de siempre, sino como un paciente herido en una camilla. La tripulación estaba alineada en la cubierta, con los uniformes sucios y los rostros marcados por el agotamiento y el dolor. Estaban vivos, pero sabían que no todos habían regresado. En el muelle, la atmósfera era de alivio contenido y de temor creciente. Mientras el barco era amarrado de forma segura, la atención se centró inmediatamente en la tarea más desgarradora: la búsqueda de los marineros desaparecidos. Nadie se hacía ilusiones. El Berthing 2, donde se creía que estaban los 7 marineros, había estado completamente inundado durante horas. Pero hasta que no se confirmara, quedaba un hilo de esperanza. La imagen del USS Fitzgerald lisiado, atado al muelle, se convirtió en un poderoso símbolo. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida en el mar y de los peligros inherentes a la profesión de marino. Pero también era un símbolo de resiliencia. El barco había sufrido un golpe casi mortal, pero su tripulación se había negado a dejarlo morir. Lo habían traído de vuelta del borde del abismo. La batalla por la supervivencia había terminado, pero ahora comenzaba el largo y doloroso proceso de duelo, investigación y, finalmente, reconstrucción. Una vez que el USS Fitzgerald estuvo asegurado en el muelle de Yokosuka y los equipos de deshidratación se hicieron cargo de bombear los millones de galones de agua restantes, comenzó la tarea más sombría. Buzos de la Armada, trabajando en las aguas turbias y llenas de escombros de los compartimentos inundados, entraron en el Berthing 2. La esperanza se había desvanecido hacía tiempo y la misión era ahora una de recuperación. Encontraron a los 7 marineros en sus literas, en el lugar donde habían estado durmiendo cuando el desastre los sorprendió. Sus nombres resonaron en toda la Armada y en la nación: Dakota Kyle Rigsby, Shingo, Alexander Douglas, Ngoc T, Truong Huynh, Noe Hernández, Carlos Víctor Ganzon Sibayan, Xavier Alec Martin y Gary Leo Rem Jr. Eran jóvenes de entre 19 y 37 años, procedentes de diferentes rincones de Estados Unidos, unidos por su servicio. Su pérdida fue un golpe devastador para sus familias y para la tripulación del Fitzgerald, que ahora tenía que enfrentarse al dolor de haber perdido a sus hermanos. El luto por los caídos fue profundo y personal. Se celebraron ceremonias conmemorativas en Yokosuka y en sus ciudades de origen. Los 7 marineros fueron honrados como héroes que murieron en el cumplimiento de su deber. Su sacrificio puso un rostro humano a la tragedia, transformando las estadísticas de daños y los informes técnicos en una historia de pérdida personal. Para la tripulación superviviente, el camino hacia la recuperación estaba plagado de desafíos. Muchos sufrían no solo heridas físicas, sino también las cicatrices invisibles del trauma. La culpa del superviviente era una carga pesada, especialmente para aquellos que habían escapado del Berthing 2. Las imágenes, los sonidos y las sensaciones de esa noche se repetían en sus mentes. La Armada proporcionó consejeros y apoyo de salud mental, reconociendo que las heridas psicológicas de un evento así pueden ser tan debilitantes como las físicas. A medida que la tripulación lidiaba con su dolor, la maquinaria de la investigación oficial se puso en marcha. La Armada necesitaba respuestas. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Fue un error humano? ¿Un fallo del equipo? ¿Una combinación de ambos? Se inició una investigación exhaustiva, dirigida por oficiales de alto rango. Los investigadores descendieron sobre el Fitzgerald, tratando el puente y otras áreas clave como la escena de un crimen. Se incautaron los registros de navegación, las grabaciones de datos del barco, el equivalente naval de una caja negra y los registros de personal. Cada miembro de la tripulación del puente fue entrevistado extensamente. Sus acciones y decisiones en las horas previas a la colisión fueron examinadas con un detalle minucioso. La investigación no se limitó al Fitzgerald.
La Armada también trabajó con las autoridades japonesas y filipinas para entrevistar a la tripulación del ACX Crystal y analizar sus propios datos de navegación. El objetivo era reconstruir una línea de tiempo precisa y completa de los acontecimientos, segundo a segundo, para identificar cada error, cada oportunidad perdida. La presión para encontrar la verdad era inmensa. No se trataba solo de determinar la culpa, sino de aprender lecciones que pudieran evitar que una tragedia así volviera a ocurrir. La reputación de la Séptima Flota y de toda la Armada de los Estados Unidos estaba en juego. La comunidad naval y el mundo entero observaban, esperando entender cómo el buque de guerra más sofisticado podía ser tan vulnerable. El proceso de duelo y el inicio de la investigación marcaron el final del capítulo de la crisis inmediata y el comienzo de un largo periodo de introspección y rendición de cuentas. El costo humano de la tragedia había sido contado, y ahora era el momento de determinar el costo en términos de responsabilidad. A medida que los investigadores profundizaban, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una imagen alarmante no de un accidente imprevisible, sino de una catástrofe totalmente evitable. La investigación de la Armada sobre la colisión del USS Fitzgerald fue implacable y exhaustiva. El informe final, publicado unos meses después, fue una acusación condenatoria que sacudió a la institución hasta sus cimientos. La conclusión fue clara e inequívoca. La colisión fue el resultado de una acumulación de numerosos fallos por parte de los vigilantes del Fitzgerald y fue totalmente evitable. El informe pintó un cuadro de disfunción total en el puente. Se descubrió que el oficial de cubierta, el teniente subalterno a cargo, poseía un juicio de navegación deficiente y no tomó ninguna medida a pesar de la convergencia de varios barcos. El contramaestre de guardia, que debería haber estado supervisando activamente al equipo, no lo hizo y no proporcionó el apoyo esencial. La supervisión del Centro de Información de Combate, CIC, fue inexistente. No ayudaron al equipo del puente a comprender el complejo entorno de tráfico. El informe detalló la cascada de errores con una precisión devastadora. El equipo no cumplió con los procedimientos básicos de navegación, como alertar al oficial al mando de la proximidad de otro buque. No utilizaron las herramientas de navegación disponibles para evaluar el riesgo de colisión. Y lo más grave, no siguieron el reglamento internacional para prevenir abordajes. El informe concluyó que el equipo perdió la conciencia situacional, lo que hizo imposible que tomaran las acciones correctas para evitar el peligro. Pero la culpa no se detuvo en el equipo del puente. La investigación amplió su enfoque para examinar la cadena de mando y los problemas sistémicos dentro de la Séptima Flota. Se descubrió una cultura de complacencia y un fracaso en el liderazgo a múltiples niveles. El informe criticó duramente al oficial al mando y al oficial ejecutivo del Fitzgerald por no haber inculcado una cultura de cumplimiento de los procedimientos y de gestión de riesgos. Aún más alarmante fue el descubrimiento de que la tripulación no estaba adecuadamente entrenada y certificada para sus funciones. Años de altos ritmos operativos, combinados con recortes presupuestarios y un enfoque en las misiones de misiles balísticos, habían llevado a una erosión de las habilidades fundamentales de marinería y navegación en toda la flota. Los marineros simplemente no estaban preparados para la tarea que se les pedía que realizaran. La tragedia del Fitzgerald ya no parecía un incidente aislado, sino un síntoma de una enfermedad más profunda. Esta revelación se vio trágicamente reforzada solo 2 meses después, en agosto de 2017, cuando otro destructor de la Séptima Flota, el USS John S. McCain, colisionó con un petrolero cerca de Singapur, matando a 10 marineros en circunstancias inquietantemente similares. El segundo accidente mortal en 2 meses desencadenó una crisis de confianza en la Armada. El Congreso exigió respuestas y el liderazgo naval se vio obligado a realizar un examen de conciencia sin precedentes. La Armada relevó de sus funciones a numerosos oficiales de alto rango, incluido el comandante de la Séptima Flota. Se iniciaron procedimientos de consejo de guerra contra los oficiales del Fitzgerald, acusándolos de negligencia y homicidio. El veredicto de la investigación fue claro. La culpa no era de un solo individuo,
sino de un sistema que había fallado a sus marineros. El enfoque en el hardware de alta tecnología había eclipsado la importancia fundamental del capital humano. La Armada había creado una flota de buques tecnológicamente avanzados, tripulados por marineros con una formación insuficiente. La colisión del USS Fitzgerald, por lo tanto, se transformó de un accidente naval a una llamada de atención para toda una generación de líderes navales. La pérdida de 7 vidas y la casi pérdida de un buque de guerra de $1.000 millones expusieron las grietas en los cimientos de la fuerza naval más poderosa del mundo, forzando un doloroso pero necesario proceso de rendición de cuentas y reforma. Mientras la Armada se enfrentaba a las consecuencias de sus fallos, el USS Fitzgerald, el símbolo físico de la tragedia, se enfrentaba a su propio futuro incierto. El barco estaba demasiado dañado para ser reparado en Japón. La tarea de reconstruir una sección tan grande y compleja de un destructor moderno requería las capacidades especializadas de un astillero estadounidense. Pero, ¿cómo se traslada un buque de guerra de 9.000 toneladas y gravemente dañado a través del Océano Pacífico? La respuesta fue una hazaña de la ingeniería naval en sí misma: el uso de un buque de transporte pesado semisumergible. Estos barcos únicos están diseñados para hundir su propia cubierta de carga bajo el agua, permitiendo que otro barco flote sobre ella. Luego, el buque de transporte bombea el agua de sus tanques de lastre, subiendo lentamente y levantando a su enorme pasajero fuera del agua. A finales de 2017, el Fitzgerald fue cuidadosamente preparado para este extraordinario viaje. Los trabajadores del astillero en Yokosuka soldaron refuerzos temporales en el casco dañado para asegurar su integridad estructural. Luego, el destructor fue remolcado a aguas más profundas para encontrarse con el MV Transshelf, su transporte a través del océano. La operación de carga fue un ballet naval lento y de alta precisión. El Transshelf se sumergió, y el Fitzgerald fue posicionado meticulosamente sobre la cubierta sumergida. Durante horas, los equipos trabajaron para alinear el barco a la perfección. Una vez en su lugar, el Transshelf comenzó su ascenso, y el poderoso destructor, ahora impotente, fue levantado del mar que casi lo había reclamado. Las imágenes del Fitzgerald encaramado en la cubierta del Transshelf eran surrealistas. Era un leviatán descansando sobre otro, una demostración visual tanto de la vulnerabilidad del buque de guerra como del ingenio necesario para salvarlo. El viaje a través del Pacífico duró semanas, un lento regreso a casa para el barco herido. Finalmente, en enero de 2018, el Fitzgerald llegó a Pascagoula, Mississippi, donde se encuentra el astillero de Ingalls Shipbuilding, uno de los pocos lugares del mundo con la experiencia para llevar a cabo una reparación de esta magnitud. El costo estimado de la reparación fue asombroso, aproximadamente $500 millones. No se trataba simplemente de parchear un agujero. Los trabajadores tendrían que cortar y retirar cientos de toneladas de acero retorcido. Tendrían que reconstruir desde cero compartimentos enteros, incluyendo espacios de atraque, la sala de radio y complejos espacios de maquinaria. Lo más difícil sería reemplazar y reintegrar los delicados y complejos sistemas electrónicos que habían sido destruidos, incluido parte del radar SPY-1 del sistema Aegis. La reparación no era solo una cuestión de restauración, sino también de modernización. La Armada decidió aprovechar la oportunidad para instalar en el Fitzgerald las últimas actualizaciones de sistemas de combate y de ingeniería, asegurando que cuando volviera al servicio no solo estaría reparado, sino que sería más capaz que nunca. El plan de recuperación para el Fitzgerald fue, por tanto, un proyecto monumental, un testimonio de la capacidad industrial y la determinación de la Armada. Mientras los marineros y líderes enfrentaban las consecuencias de los errores humanos, los ingenieros y constructores navales se embarcaron en la tarea igualmente desafiante de resucitar al gigante de acero, pieza por pieza, soldadura por soldadura. La reconstrucción del USS Fitzgerald en el astillero de Ingalls Shipbuilding fue una de las reparaciones navales más complejas y extensas jamás emprendidas. Fue una sinfonía de deconstrucción y creación, un proceso que requirió la habilidad de miles de artesanos, desde soldadores y electricistas hasta ingenieros de software. El primer paso
fue colocar el barco en dique seco, un proceso que en sí mismo era un eco inquietante de cómo se construyen estos barcos desde el principio. Una vez fuera del agua y asegurado en bloques, los equipos de evaluación pudieron ver por primera vez el alcance total del daño submarino, confirmando la brutalidad del impacto. Luego comenzó el trabajo de demolición. Usando sopletes de corte y sierras industriales, los trabajadores comenzaron a extirpar las secciones dañadas del barco. Cortaron el acero destrozado de la superestructura y el casco como cirujanos extirpando un tejido enfermo. Toneladas de metal retorcido fueron retiradas, dejando una herida aún más grande y abierta en el costado del barco. Este proceso reveló el interior del destructor, sus entrañas de cables, tuberías y conductos expuestos al aire. Mientras se retiraba el acero viejo, se fabricaban nuevas secciones del casco y la superestructura en los talleres del astillero. Utilizando los planos originales del barco y la tecnología de diseño asistido por computadora, se crearon enormes módulos de acero, réplicas exactas de las partes que se habían destruido. Estos módulos, que pesaban cientos de toneladas cada uno, fueron luego levantados por grúas gigantes y colocados meticulosamente en su lugar en el barco. El proceso de unir estas nuevas secciones al casco existente fue un trabajo de precisión. Los soldadores, trabajando en espacios reducidos y en todas las condiciones climáticas, unieron las placas de acero, sus antorchas brillando día y noche. Cada soldadura fue inspeccionada con rayos X para asegurar que fuera perfecta, capaz de soportar las inmensas presiones del mar y el estrés del combate. Paralelamente a la reconstrucción estructural, otros equipos trabajaron en el interior del barco. Electricistas tendieron kilómetros de cable nuevo. Los instaladores de tuberías reconectaron los sistemas de agua, combustible y aire. Los técnicos comenzaron la hercúlea tarea de reinstalar los sistemas electrónicos. Esto fue mucho más que simplemente enchufar nuevos equipos. Tuvieron que integrar los nuevos componentes con los sistemas existentes del barco, asegurando que el complejo ecosistema digital, que es el sistema de combate Aegis, pudiera funcionar como un todo cohesionado. A lo largo de este proceso de 2 años, el barco fue un hervidero de actividad. El astillero se convirtió en un microcosmos de la base industrial de defensa estadounidense, un lugar donde el trabajo duro y la artesanía calificada transformaron el acero en bruto en un instrumento de poder nacional. Para la tripulación del Fitzgerald, que fue asignada al barco durante su reparación, fue una oportunidad para sanar y reconstruirse junto con su nave. Participaron en el proceso, aprendiendo sobre los sistemas del barco de una manera que solo es posible cuando se ve desarmado hasta sus componentes más básicos. Esta experiencia forjó un nuevo vínculo entre la tripulación y su barco, un vínculo nacido del trauma compartido y de la promesa de una renovación conjunta. Ver al Fitzgerald volver a tomar forma, ver la herida abierta cerrarse y la fuerza regresar a su estructura de acero fue un proceso catártico. Fue la prueba tangible de que, por muy devastador que fuera el daño, la recuperación era posible, tanto para el metal como para el espíritu humano. Mientras el casco del USS Fitzgerald se curaba en Mississippi, la Armada de los Estados Unidos se embarcaba en su propio y doloroso proceso de curación y reforma institucional. La colisión del Fitzgerald, seguida por la del John S. McCain, actuó como un desfibrilador para el corazón de la Armada, enviando una sacudida que obligó a una reevaluación fundamental de cómo operaba, entrenaba y dirigía a su gente. La crisis de 2017 desencadenó la revisión más completa de las prácticas de la fuerza de superficie en una generación. El liderazgo naval, desde el jefe de operaciones navales hacia abajo, reconoció públicamente que existían problemas sistémicos y se comprometió a solucionarlos. Se emitieron una serie de directivas y se crearon nuevos mandos con el único propósito de abordar las deficiencias expuestas por las colisiones. Uno de los cambios más significativos fue un renovado y feroz enfoque en los fundamentos: la marinería, la navegación y el control de buques. La Armada admitió que, en su afán por dominar la guerra de alta tecnología, había permitido que estas habilidades básicas se atrofiaran. Se revisaron y ampliaron los planes de estudio en la Academia Naval y en las escuelas de oficiales de superficie.
se aumentó drásticamente el tiempo que los oficiales jóvenes pasaban en simuladores de navegación de alta fidelidad, donde podían practicar escenarios complejos y peligrosos sin arriesgar barcos reales. Además, se implementaron nuevos y más rigurosos procesos de certificación para los equipos de guardia. Antes de que un barco pudiera desplegarse, su tripulación del puente tenía que demostrar su competencia en una serie de evaluaciones exhaustivas. Ya no se daba por sentada la preparación. Tenía que ser probada y validada. La Armada también abordó el problema de la fatiga de la tripulación. Las investigaciones habían demostrado que el agotamiento crónico, causado por los horarios de guardia implacables y la falta de personal, era un factor contribuyente importante en los accidentes. Se revisaron las políticas de gestión del sueño y de los horarios de trabajo para asegurar que los marineros, especialmente los que estaban en puestos críticos como el puente, estuvieran adecuadamente descansados y alerta. Se reconoció que un marinero cansado es un marinero peligroso, sin importar cuán avanzado sea su equipo. Se tomaron medidas para mejorar la cultura de liderazgo. Se hizo hincapié en la importancia de la supervisión, la tutoría y la creación de un entorno en el que los subalternos se sientan cómodos hablando y cuestionando las decisiones si creen que algo está mal. El concepto de integridad procesal, hacer las cosas de la manera correcta, siempre, se convirtió en un mantra. Estos cambios no fueron fáciles ni rápidos. Requirieron una inversión masiva de recursos y un cambio cultural que encontró resistencia en algunos sectores. Pero la Armada entendió que no tenía otra opción. La seguridad de sus marineros y la eficacia de su flota dependían de ello. El sacrificio de los 10 marineros del McCain y los 7 del Fitzgerald se convirtió en el catalizador de esta transformación. Sus muertes no fueron en vano. Se convirtieron en la fuerza impulsora de una reforma que, en última instancia, haría de la Armada una organización más fuerte, más segura y más eficaz. El legado de la tragedia del Fitzgerald, por lo tanto, se extiende mucho más allá del propio barco. Está grabado en los nuevos manuales de entrenamiento, en los nuevos procedimientos operativos y en la conciencia de cada oficial que se para en el puente de un buque de guerra de los Estados Unidos. Es un legado de lecciones aprendidas de la manera más difícil posible. Después de más de 2 años de trabajo intensivo y un costo de $500 millones, el USS Fitzgerald renació. En junio de 2020, el barco que había sido levantado del mar como un paciente en estado crítico, volvió a sentir el agua bajo su quilla. El reflotamiento desde el dique seco en Pascagoula fue un momento de inmenso orgullo para los miles de constructores navales que habían dedicado su habilidad y su esfuerzo a la tarea. Pero este era solo el comienzo de la siguiente fase: las pruebas. A lo largo de los meses siguientes, el Fitzgerald fue sometido a una serie de pruebas en el mar cada vez más rigurosas. La nueva tripulación, muchos de los cuales se habían unido al barco durante el periodo de reparación, tuvo que demostrar que tanto ellos como su nave estaban listos para volver a la acción. Probaron los motores, llevaron al barco a su velocidad máxima y realizaron maniobras de alta velocidad para probar la integridad del casco recién reparado. Probaron cada sensor, cada sistema de comunicación y, lo más importante, cada componente del revitalizado sistema de combate Aegis. Dispararon sus armas, probaron sus defensas y se aseguraron de que cada pieza de la compleja maquinaria de guerra funcionara a la perfección. Estas pruebas fueron más que una simple lista de verificación técnica. Fueron un proceso de reconstrucción de la confianza. La tripulación necesitaba confiar en su barco, y la Armada necesitaba confiar en la tripulación. Cada prueba superada con éxito era un paso más para dejar atrás el fantasma de 2017. Finalmente, en julio de 2020, el USS Fitzgerald zarpó de Pascagoula por última vez, esta vez no en la cubierta de otro barco, sino por sus propios medios. Se dirigió a su nuevo puerto base en San Diego, California, para reintegrarse a la flota del Pacífico. Su regreso fue un momento simbólico y poderoso. El barco no era el mismo que había sufrido la colisión. No solo estaba reparado, sino que estaba mejorado, equipado con la última tecnología que lo convertía en uno de los destructores más capaces de la flota. Su tripulación también era diferente.
estaba formada por marineros muy conscientes de la historia de su barco y de las lecciones que encarnaba. Servir en el Fitzgerald ahora conllevaba una responsabilidad especial, la de honrar la memoria de los 7 caídos a través de la excelencia y la vigilancia. El regreso del Fitzgerald al servicio activo fue una declaración. Fue la prueba de que la Armada de los Estados Unidos, a pesar de sus errores, tenía la capacidad de recuperarse, aprender y reconstruirse más fuerte que antes. El barco, que una vez fue un símbolo de fracaso y tragedia, se había transformado en un símbolo de resiliencia, redención y renovación. Su presencia en la flota es un recordatorio constante de los peligros del mar y de la importancia del profesionalismo. El acero había sido reparado, los sistemas habían sido restaurados, pero el cambio más importante fue el que no se podía ver. Un compromiso renovado con los principios intemporales de la buena marinería que ahora están grabados en el alma de la nave. La historia del USS Fitzgerald es una historia con muchas capas. Es una tragedia sobre la pérdida de vidas preciosas en un accidente que nunca debería haber ocurrido. Es un estudio de caso sobre el fracaso humano, la complacencia y las consecuencias mortales de la erosión de los estándares profesionales. Pero, en última instancia, también es una historia de increíble resiliencia, heroísmo y redención. Nos enseña que el mar es y siempre será un entorno implacable que no perdona la arrogancia ni la negligencia. El océano no hace distinciones entre un superdestructor de $1.000 millones y el más humilde de los barcos de pesca. Exige el mismo nivel de respeto y vigilancia de todos los que se aventuran en sus aguas. La tecnología, por muy avanzada que sea, nunca puede ser un sustituto de un marinero bien entrenado, bien descansado y vigilante. Los radares más sofisticados y los sistemas de combate más potentes son inútiles si los seres humanos que los operan han perdido la conciencia situacional. El elemento humano sigue siendo el componente más crítico y a menudo el más vulnerable de cualquier sistema complejo. La lección más profunda, sin embargo, reside en la respuesta a la tragedia. La tripulación del Fitzgerald, en su hora más oscura, demostró un coraje y una habilidad extraordinarios en la lucha por salvar su barco. Sus acciones de control de daños, en medio del caos y el peligro, son un testimonio del poder del entrenamiento, el trabajo en equipo y el espíritu de lucha. Fueron los héroes anónimos en las entrañas del barco quienes evitaron una catástrofe aún mayor. A nivel institucional, la Armada, aunque lenta en reconocer la profundidad de sus problemas, finalmente se enfrentó a sus fracasos con una honestidad brutal. El proceso de reforma que siguió a las colisiones de 2017 fue doloroso y difícil, pero absolutamente necesario. La Armada se vio obligada a mirarse en el espejo y a redescubrir los principios fundamentales que la habían convertido en la fuerza naval preeminente del mundo. Y luego está el propio barco. La resurrección del USS Fitzgerald, desde un naufragio destrozado hasta un buque de guerra de primera línea, es un poderoso símbolo de la capacidad estadounidense para la renovación. Es un monumento flotante a los 7 marineros que perdieron la vida. Sus nombres están grabados en una placa a bordo, asegurando que su sacrificio nunca será olvidado. Estos 7 hombres ahora están en la Guardia Invisible. Su memoria sirve como una advertencia perpetua y una inspiración para las generaciones futuras de marineros. Cada vez que el USS Fitzgerald zarpa, lleva consigo el peso de su historia. Su presencia en el océano es un recordatorio de que la fuerza no se mide solo por el poder de fuego o la tecnología, sino por la capacidad de caer, aprender, levantarse y volver a la lucha, más sabio y más fuerte que antes. Esa es la verdadera medida del carácter, tanto para un barco como para una nación.